Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo teórico práctico de Gramática 2018. En esta oportunidad vamos a continuar desarrollando los conceptos que comenzamos a ver la clase pasada acerca de las construcciones endocéntricas verbales pronominales. Retomaremos entonces la clasificación sintáctica de dichas construcciones y luego haremos algunas distinciones de tipo semántica que aporta la bibliografía que ustedes tienen que leer sobre el tema. En segundo lugar, vamos a proceder a realizar la ejercitación para que ustedes apliquen esos conceptos al reconocimiento de la construcción endocéntrica verbal pronominal en sus distintos contextos. Esa ejercitación corresponde a la guía que ustedes recibieron por mail a través del campus. Entonces, les recomiendo la lectura de la bibliografía que fue mencionado en nuestro video anterior para repasar los conceptos teóricos que vamos a retomar hoy y luego poder hacer la ejercitación con un poco más de claridad. Por supuesto, y como siempre, tienen la resolución de los ejercicios aquí en el video. Los que queden pendientes se resolverán para la próxima clase. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Vamos a recordar en primer lugar ciertas características propias de las construcciones endocéntricas verbales pronominales. Recordamos que una construcción pronominal tiene un verbo y un pronombre referido a él en articulación directa. Ese pronombre puede repetir o no la persona expresada en la desinencia verbal, de modo que la construcción puede ser de persona coincidente o divergente. Cuando hablamos de construcciones reflexivas, no nos referimos solo a las reflejas, sino a todas las construcciones en las que el pronombre repite la persona indicada por la desinencia verbal. Dentro de las construcciones de persona coincidente o reflexivas, distinguimos las reflejas y las cuasirreflejas. Entonces, en primer lugar, dentro de las construcciones de persona coincidente o reflexivas, distinguimos a las construcciones reflejas, en las que el pronombre cumple función sintáctica de objeto directo o de objeto indirecto. Esto sucede en las construcciones reflejas puras y en las recíprocas. Entonces, en las construcciones recíprocas tenemos al menos dos actantes que son agente y paciente al mismo tiempo. Es decir, realizan una acción sobre otro actante y a la vez son pacientes de la acción que realiza el otro. En cambio, en la refleja pura hay un agente que realiza una acción que recae sobre sí mismo. La recíproca admite lo que llamamos circunstancial intensificativo, por ejemplo, entre sí o unos a otros, y la refleja pura es la que admite el refuerzo reflexivo a sí mismo. Entonces, resumiendo, en la recíproca hay dos participantes, por lo menos A y B, que realizan la misma acción. La de A recae sobre B y la de B recae sobre A. En la refleja pura, solamente está el participante A realizando una acción que recae sobre sí mismo. Entonces, dentro de las construcciones de persona coincidente o reflexivas, ubicamos también al de las construcciones cuasirreflejas, que son las construcciones en las que el pronombre no cumple función sintáctica. En este caso, no se ve el traspaso de energía del agente al paciente como se observa en las reflejas puras, pero sí, en algunos casos, se trata de construcciones de toda persona porque admiten los pronombres en todas las personas y en otros casos son solo de terceras personas porque solo admiten el pronombre se. Las construcciones cuasirreflejas no admiten ni el refuerzo reflexivo a sí mismo ni el circunstancial intensificativo entre sí o unos a otros. En las construcciones cuasirreflejas podemos encontrar construcciones con y sin sujeto, dentro de las construcciones de tercera persona. Las construcciones sin sujeto son impersonales unimembres, porque como no tienen sujeto, no admiten la bimembración en sujeto y predicado,
llevan el pronombre y el verbo en la tercera persona del singular. Por ejemplo, se atiende de 8 a 16. Las cuasi reflejas con sujeto son las llamadas pasivas con C, que admiten el verbo en la tercera persona del singular o del plural. Tienen sujeto pasivo y la prueba es que el sujeto concuerda con el verbo. En estas construcciones, aunque la gente no aparezca de modo explícito como sí sucede en la pasiva con ser, tal como vimos en las clases anteriores, de todas maneras sigue vigente. Por ejemplo, en se oyen ruidos, el sujeto pasivo es ruidos y hay un agente que no aparece expreso. Lo mismo en el ejemplo que tienen en pantalla, se buscan empleados. En el caso de se buscan empleados, tenemos un sujeto pasivo empleados y un agente que es aquel que busca, que no aparece expreso. De todos modos, sabemos que esos empleados son buscados por un agente que no aparece mencionado pero sigue vigente. Entonces, hay transferencia de energía, solo que al hablante le interesa delimitar ese actante paciente que cumple la función de sujeto. Después de la clasificación sintáctica, también ofrecimos una caracterización semántica de las construcciones. En lo que respecta a las construcciones reflejas, el pronombre también cumple función en estas clases de construcciones que vamos a ver ahora, pero la diferencia o el matiz es de tipo semántico. Por ejemplo, en las accidentales, como se lastimó la mano, la diferencia es que el agente no tiene voluntad de realizar esa acción, es decir, no es prototípico como en las reflejas puras. Y en la factitiva se construyó una casa, hay un instigador que pide y un agente que realiza la acción, es decir, alguien pide que le construyan la casa y hay otro que lo lleva a cabo. También hicimos algunas disquisiciones semánticas en el grupo de las construcciones cuasi reflejas y allí señalamos construcciones que llevan el pronombre se de modo inherente, con verbos como quejarse, jactarse, abstenerse. También construcciones con pronombre intransitivizador, en cuyo caso, gracias a la presencia del pronombre, el verbo pasa a responder a un esquema verbal intransitivo. Por ejemplo, si comparamos me levanté de la silla con levanté un papel, vemos que en me levanté de la silla, levantar responde a un esquema de verbo transitivo y en me levanté de la silla, gracias a la presencia del pronombre me, se intransitiviza el verbo. Dentro de las cuasi reflejas también podríamos hacer ciertas distinciones en lo que tiene que ver con un valor semántico aspectual, es decir, que incide de alguna manera en la estructura eventiva del verbo. Por ejemplo, en María se fue temprano de su casa, el pronombre está haciendo foco en el origen de la acción. Porque ¿cuál es la diferencia entre ir e irse? En se fue, la presencia del pronombre se junto al verbo ir permite delimitar ese evento desde el origen, de modo que María se fue temprano marca aspecto. Y en me dormí rápido, el pronombre delimita el evento señalando ingreso en un estado. En se estudió todos los teóricos, se marca completitud de la acción, es decir, se marca que la acción es acabada. Entonces, en las construcciones cuasi reflejas con pronombre aspectual, el pronombre incide de alguna manera en la estructura eventiva del verbo. Del mismo modo, dentro de las construcciones cuasi reflejas, habíamos señalado una distinción entre las construcciones pasivas y medio pasivas. En este caso, habíamos hecho una distinción entre pasivas con C, como aquellas en las que hay un agente y un paciente, y hay transferencia de energía de un actante a otro, pero el hablante tiene como objetivo delimitar el paciente, que es el que cumple la función de sujeto. En cambio, en las construcciones medio pasivas,
agente y paciente coinciden en la misma persona. Tienen la diferencia en pantalla entre se instalaron las luces del predio y el vidrio se rompió. En se instalaron las luces del predio hay un actante agente que sigue vigente a pesar de que no está expreso y es el que transfiere energía sobre las luces del predio, que es la construcción que figura como sujeto, funciona como sujeto. En la medio pasiva el vidrio se rompió, el agente, el vidrio, es a su vez paciente, es decir, no hay dos personas, sino que agente y paciente coinciden en el mismo. Vamos a terminar de realizar el ejercicio que nos había quedado pendiente y que habíamos comenzado la clase anterior, que es el ejercicio número 2 de la guía que les envié por mail. Aquí tenían que analizar los pronombres subrayados en el texto e indicar en lo posible qué actante está expresando en cada caso. La primera construcción tiene subrayado el pronombre nos. Este pronombre repite la persona expresada en la desinencia verbal, que es una primera persona del plural, y esto indica que se trata de una construcción pronominal de persona coincidente. En este caso es una construcción cuasi refleja de toda persona porque admite todos los pronombres del paradigma. En se encontró con el sosiego, tienen subrayado el pronombre se, que también repite la persona expresada en la desinencia verbal, es decir, una tercera persona del singular, coincide con el sujeto, pero en este caso el pronombre intransitiviza el verbo. Es una construcción cuasi refleja de se intransitivizador. Y la última que nos quedaba es la luz se corta con frecuencia, en donde el pronombre también repite la persona expresada en la desinencia verbal, quiere decir que es una construcción endocéntrica verbal pronominal de persona coincidente, y en este caso es una construcción medio pasiva, porque el actante agente y el paciente coinciden en la misma persona. La idea sería la luz se corta sola. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 3. En este ejercicio se les pide que reescriban las oraciones usando una construcción pronominal del tipo que se les pide entre paréntesis. Para eso, obviamente van a tener que hacer los cambios que crean necesarios. Vamos al primer ejemplo, entonces recuerden que lo que está entre paréntesis es la construcción que se les está pidiendo que ustedes construyan a partir del ejemplo. La primera es la teoría conspirativa, ya había sido utilizada mucho tiempo antes y se les pide que la reescriban usando una pasiva con se. Había sido utilizada es una frase verbal compuesta por dos frases verbales. Había sido es una frase verbal de tiempo compuesto con verbo haber y participio, y fue utilizada es una frase verbal pasiva. Entonces, ¿cómo quedaría si la reescribimos como pasiva con se? Podría ser la teoría conspirativa, se había utilizado mucho tiempo antes. Pasemos a la segunda. 2 argentinos fueron premiados. Es una pasiva con ser y se pide que la reescriban usando una cuasi refleja impersonal. De modo que nos podría quedar de esta manera. Se premió a 2 argentinos, es decir, con el verbo en singular. Recuerden que en la oración impersonal, unimembre, lleva el verbo fijado en la tercera persona del singular. Seguimos con la legislatura de la ciudad, declaró de interés cultural las caminatas del grupo de turismo. Esta es una oración activa y la tenemos que transformar en una pasiva con se. Podría quedarnos, se declararon de interés cultural las caminatas. En general, en la pasiva con se, prototípicamente el sujeto aparece en posición 3, aunque claramente podría también haber aparecido en primera posición. Seguimos con la oración D, que es estudió todos los teóricos de la materia para el parcial. Se les pide que la transformen en una cuasi refleja con valor aspectual. Podría ser se estudió todos los teóricos, en donde el pronombre se marca características que tienen que ver con el evento. Seguimos con la empresa mantuvo el liderazgo del segmento por 4º año consecutivo.
Esta es una oración activa y transitiva, pero se les pide una cuasi refleja con pronombre intransitivizador. Entonces, una opción podría ser la empresa se mantuvo líder o la empresa se mantuvo en el liderazgo del segmento. La siguiente es el tribunal condenó al acusado a realizar tareas comunitarias. Esta es una oración activa con un sujeto y un predicado. Se les pide que la reescriban como una impersonal. Podría ser se condenó al acusado a realizar tareas comunitarias. La siguiente oración es mojó sus muñecas con agua helada para despertarse, que es una oración transitiva activa, pero se les pide que la reescriben como refleja pura. Una posible reescritura podría ser se mojó las muñecas y el hecho de poder usar a sí misma muestra que el refuerzo reflexivo señala que se trata de una construcción refleja pura. Las muñecas es el objeto directo y el pronombre se cumple función de objeto indirecto. Podemos hacer la prueba de pronominalización del objeto indirecto con le. La última es la fábrica reincorporó 50 empleados, es una oración activa transitiva y se les pide reescribirla como cuasi refleja con valor intransitivizador. Podría quedar así, se reincorporaron 50 empleados. Pasamos ahora al ejercicio 4 de la guía. Tenemos que clasificar las construcciones pronominales que aparecen en las cláusulas, indicando las pruebas empleadas para su reconocimiento. Y por pruebas acá nos referimos a las preguntas que nos vamos formulando para tratar de ir determinando de qué tipo de construcción se trata. La primera oración es Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Vamos a ir haciéndonos algunas preguntas para tratar de determinar de qué tipo de construcción se trata. Entonces, en primer lugar, podríamos preguntarnos si se levantó es una construcción de persona coincidente o divergente. Y se trata de una construcción de persona coincidente. Esto quiere decir que el pronombre repite la persona de la desinencia verbal. ¿Es una construcción refleja o cuasi refleja? Podríamos preguntarnos en segundo lugar. Se trata de una construcción cuasi refleja. ¿De persona, de tercera persona o de toda persona? Se trata de una construcción de toda persona, porque es una construcción que admite los pronombres en todas las personas del paradigma. Me levanté, te levantaste, nos levantamos, etc. Dentro de las construcciones de toda persona, podemos seguir indagando un poco más en lo semántico. Y vemos ahí que el pronombre es un índice cuasi reflejo intransitivizador. Entonces se trata de una construcción cuasi refleja de toda persona con pronombre se intransitivizador. Vamos a la siguiente oración. Al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. ¿Es una construcción verbal pronominal de persona coincidente? Sí, es una construcción cuasi refleja de toda persona porque admite todas las personas en los pronombres y con un pronombre que funciona como intransitivizador. Seguimos analizando las construcciones que aparecen en el texto de García Márquez y la siguiente oración tiene subrayada la construcción se los contaran, siempre que se los contaran en ayunas. En este caso es una construcción de persona divergente. Lo cumple la función de objeto directo. ¿Y por qué aparece se y no le? La explicación más aceptada sostiene que se lo sustituye a le lo por razones de eufonía, es decir, se aduce que la secuencia le lo es poco natural en español y suena mal. Otra explicación es que es gramaticalmente inaceptable, porque en ejemplos como dile lo que piensas se acepta la eufonía. Como sea, se funciona como un pronombre de reemplazo de le y cumple la función de objeto indirecto. Esta construcción es de persona divergente porque la persona del pronombre no repite la persona del verbo. Por tal motivo, no es una construcción reflexiva, sino que es una construcción oblicua. La siguiente es sin quitarse la ropa y es una construcción refleja pura.
El pronombre se cumple función, en este caso de objeto indirecto. Pasamos a la siguiente. Los interpretó como estragos naturales de la parranda de bodas que se había prolongado hasta después de la medianoche. La construcción se había prolongado es una construcción verbal pronominal de persona coincidente que aparece dentro de una cláusula subordinada adjetiva. El pronombre que está reemplazando a su antecedente, la parranda de bodas, y cumple la función de sujeto. Podríamos parafrasearlo de esta manera: la parranda de bodas se había prolongado por sí sola. Vemos que el agente es igual al paciente, que no hay un agente externo que prolongue la parranda, que es lo que pasaría estrictamente en una pasiva con C. Se trata entonces de una construcción medio pasiva y el pronombre es un índice cuasirreflejo pasivo. Semánticamente, agente y paciente coinciden en la misma persona, a diferencia de lo que sucede en la pasiva con C. Seguimos a continuación con la oración nadie estaba seguro de si se refería al estado del tiempo, y en este caso es una construcción de persona coincidente en donde el verbo referir, que podría funcionar sin pronombre, es decir, podría haber dicho Juan refirió el estado del tiempo, pero dice se refirió al estado del tiempo, el pronombre está mostrando que el verbo se intransitiviza. Es una construcción cuasi refleja. En refirió el estado del tiempo, el hablante transfiere energía sobre su objeto, lo dicho. Y en se refirió a algo parece haber un dejo de reflexividad. El estado del tiempo es el tema, pero no es el objeto afectado. Y entonces, ¿cómo está funcionando ese pronombre? Como un índice pronominal cuasi reflejo intransitivizador. Seguimos con el texto de García Márquez. El siguiente ejemplo es yo estaba reponiéndome de la parranda de la boda en el regazo apostólico de María Alejandra Cervantes. El fragmento que hay que analizar es estaba reponiéndome. Es una construcción de persona coincidente, es decir, que el pronombre repite el mismo designado que señala el verbo. El pronombre me, en posición enclítica, es decir, pospuesto al verbo, está refiriendo a aquel que se repone. ¿Cómo analizamos esta oración? ¿Cuál es el sujeto? Yo es el sujeto y el resto es el predicado. ¿Cuál es el núcleo verbal? Estaba reponiendo. ¿Y qué tipo de construcción es esa? Es una frase verbal. Me cumple la función de objeto directo y se trata de una construcción verbal pronominal reflexiva. ¿Puedo usar el refuerzo reflexivo? Sí. Entonces se trata de una construcción refleja pura. Vamos con el siguiente. Santiago Nazar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco. Es una construcción refleja, pura, podría usar el refuerzo a sí mismo, y el pronombre cumple función de objeto indirecto. Seguimos con iguales a los que se había puesto el día anterior, y al igual que la oración previa, es una construcción refleja pura. El pronombre cumple función de objeto indirecto. Seguimos con la oración de no haber sido por la llegada del obispo, se habría puesto el vestido. Es una construcción refleja con el pronombre cumpliendo función de objeto indirecto. La siguiente es y las botas de montar con que se iba los lunes. No admite el refuerzo reflexivo y el pronombre no cumple función, entonces no es una construcción refleja, sino una cuasi refleja de toda persona. Tampoco el se es un se inherente, porque ir admite la ausencia del pronombre, pero de alguna forma la presencia del se está afectando al verbo. ¿Qué significado aporta se iba frente a iba? En se iba interesa más el origen. Estoy aportando información sobre el principio de la acción. La categoría morfológica que señala el desarrollo interno de la acción es el aspecto. Tal como habíamos dicho previamente, en algunos casos el pronombre incide en la estructura eventiva del verbo. En el ejemplo que estamos analizando, la presencia del se incide en el evento haciendo foco en el origen. Entonces es un índice pronominal cuasi reflejo aspectual.
La última dice, la pistola se disparó al chocar contra el suelo. Es una construcción pronominal de persona coincidente, cuasi refleja. Se disparó sola, no es lo mismo que a sí misma, por eso no es refleja, es cuasi refleja. En se disparó a sí mismo mostraría que el disparo lo ejecutó y lo recibió la misma persona, pero en la pistola se disparó por sí misma. Se está mostrando que lo hizo por sí mismo, no a sí mismo, lo hizo solo, no necesitó de otra persona. En este caso estábamos diciendo eso, la pistola se disparó sola, al caer se disparó. Entonces, es una construcción media pasiva en el sentido de que agente y paciente coinciden. No hay transferencia de energía de un agente a un paciente, sino que en este caso agente y paciente son la misma persona u objeto. Es una construcción de voz media. Recuerden la diferencia que habíamos marcado entre las medios pasivas y las pasivas con C. En la pasiva con C hay dos actantes, un paciente que es el sujeto y un agente externo a ese paciente que es quien realiza la acción. En la medio pasiva, en cambio, hay un solo actante porque el agente coincide con el paciente en la misma persona.